El fandom, término popular en inglés para referirse a la afición, es el grupo de personas que reúne a los fanáticos y fanáticas que activamente apoyan a populares obras o franquicias. Pero naturalmente, en estas redes habitan varias ramas distinguidas de aficionados en los cuales los más ruidosos se les llama fandom tóxico. ¿Cómo distinguir a este grupo radical con los fanáticos exigentes? Pues te invito a participar en esta interesante charla. Sean todos bienvenidos. Muy buenas, ¿cómo están? Les habla Jesús, el Chubby Geek, a esta nueva conversación que se especificará en un tema también basado al fanático, a los fans. Ya en nuestra anterior charla hablamos sobre el fanservice. Hoy toca hablar sobre la afición como tal, pero con un término que se adoptó o se ha adoptado en los últimos años, que es el fandom. El fandom, y hablar sobre un tema también más específico, que es cómo diferenciar el fandom exigente con el fandom tóxico, o el fandom exigente que se decepciona y actúa, o el fan tóxico como tal. Para esta conversación estarán de nuevo como invitados a unos ya tradicionales para el canal, que es Ernesto Godspan y Griever, Víctor Miguel Bustamante, The Big Boy o The Griever. ¿Cómo están, muchachos? Saludos, bien por aquí, todo. Bien, aquí encantados de estar aquí otra vez. Gracias por la invitación siempre. Se te agradece, sí. De verdad que sí. Ahora vamos a hablar, ya adentrarnos a lo que es el tema de el fandom, el aficionado, que es un tema bastante interesante. Es un tema bastante interesante que toca hablar sobre esto, y para que los fanáticos estén teniendo más en cuenta sobre estos términos y son fenómenos que hace falta que se analice, se discuta más sobre esto en las comunidades. Bueno, el fandom, como también se le puede decir en español, es lo mismo que afición, según la Real Academia Española. Tiene varios conceptos, pero los más determinados, los más importantes, son el primero, inclinación o atracción que se siente hacia un objeto o una actividad que gustan. Segundo, conjunto de personas vivamente interesadas por un espectáculo o partidarias de una figura o un grupo que lo protagoniza, como por ejemplo una afición colchonera, una afición de fútbol o afición de una franquicia, que es el tema que más conocemos y más interactuamos. Tercero, cariño, afecto o simpatía hacia alguien. Actividad que se realiza habitualmente y por gustos en ratos de ocio, algo en el cual estamos muy identificados. Bien, ahora viendo esos significados, lo que es el fandom, también existe lo que es disculpen, el fanático tóxico, o como disculpen. No, dale, tranquilo. Disculpen aquí. Adelante. Mi garganta se está secando. Shit happens. En la fanaticada, en cualquier fanaticada que existe, veremos grupos moderados, otros más fieles, y también está el radical. Y dentro del radical es donde se identifica el fandom tóxico, o como alguien que sigo, muy popular, también le dice el ratismo, donde un término, el meme de niño rata, chico rata, niña rata, dama rata. Sí. Algo Sí. para el estilo. Sí, exacto. Así. Sí, como Son persona memes tan tóxica. populares. Sería algo directamente como un fanático tóxico, meramente hablando. O sea, integras formarías parte de una cultura como tal, de un gusto en sí, de un producto, un servicio, algo en particular, pero suele ser considerado tóxico. O sea, es lo que entiendo, pues. Esa es una pequeña interpretación, así, interrupción, disculpa que te interrumpa eso.
Dale, de cómo yo dale. percibo cuando me hablan de fandom como tal. Claro, es muy generalizador el término de decir, no, porque es que el fandom es una comunidad tóxica sobre X productos, sobre Star Wars. El fandom de Star Wars es tóxico. No todo el fandom es tóxico, porque es una comunidad que se une somehow, no sé si decirle comunidad per se, pero sí es un grupo de personas que sienten una afición por un producto, un tópico en particular, y generan contenido a partir de este. Entonces, hay veces que ese contenido suele ser quizás un poco tanto cringy como se va de la línea, se va de las manos, y la gente suele, por la misma obsesión que pueden llegar a tener con este tópico, con este producto, ser demasiado extremista a veces. O sea, y es por eso que a veces cuando te hablan de fandom, tú automáticamente lo sueles relacionar con algo negativo. No siempre es el Más o caso. menos. O sea, hay que entender que hay fandoms, es amplio, es un término muy amplio, porque estamos hablando de varias personas que conforman una pseudo comunidad, un grupo de gente que tiene una afición por esto en particular, puede ser X producto, servicio o tópico. Sí. No sé, Griver, Bueno, ¿tienes algo más o menos una apreciación similar? Pienso, no sé. Sí, bueno, en plan general se podría decir, o bueno, en cuanto a mi opinión, resumidamente lo que es un fandom, sí, es una comunidad que comparte el aprecio o el gusto por un material de entretenimiento en específico. Cuando hablamos de fan tóxico, también es también acertado decir que no nos estamos refiriendo al fandom en general, o sea, todos los fanáticos. ¿Por qué? Porque Claro. eso viene como por matices. O sea, obviamente estamos hablando de ese pequeño sector de la fanaticada cuya opinión o cuyas acciones, vamos a decir que afectan tanto la visión general de los fanáticos, o sea, hace que la gente generalice como negativamente la fanaticada, y a la larga, o dependiendo de qué tan fuerte sea la toxicidad, puede incluso afectar la misma obra, pues decae la calidad de la obra solamente por culpa de la Claro. toxicidad de sus propias fanaticadas. Sí. O sea, ha pasado, Sí. como por ejemplo con Star Wars, ya que estás mencionando el tema, estamos Como un ejemplo. como un ejemplo, y de hecho lo estábamos mencionando cuando hablábamos del fanservice la semana pasada, ¿no? Que gracias sí. a la misma toxicidad del fandom, eso repercutió en el que la última trilogía, que tenía ciertos planes, pues terminara siendo un festival de fanservice. Es decir, el público no se va a arriesgar, los autores no se van a arriesgar a afectar su producto. Así que, o vamos a decir que no van a arriesgar su producto a la toxicidad del fandom, y por eso, pues, los tuvo que mantener contentos sacrificando ya el material que ellos tenían, ¿no? Sí, claro. Por lo menos así lo percibí yo, porque una cosa es la visión de, cuando hablamos de fandom, una cosa sería la visión de los autores de una obra a la visión de la fanaticada. Entonces, cuando Sí. esa visión del fanático Empieza a transgredir, quizás. vamos a decir que cuando se distancian bastante, vamos a decir del término distanciamiento, el autor quiere llevar una obra por un camino que al fandom no le gusta. Entonces, últimamente, y gracias a la facilidad que tiene Internet para, digamos, masificar opiniones, hace que directamente todas esas personas que tienen una misma idea, o sea, concuerdan en la opinión, en contra del producto, Del autor, pues, del producto. exacto, del autor o del producto, y dicen, no quiero que el autor lleve su propia obra por un camino que yo no quiero. Entonces, allí es cuando empieza a volverse tóxico. Entonces, eso difama la obra y el autor se ve bajo dos opciones. Ya lo que queda es terminar su obra, o sea, cortarlo hasta ahí, decir, no voy a proseguir porque lo que yo quiero hacer no me lo permite el fandom, o seguirlo y repercutir las consecuencias, pues que el fandom lo acribille, le queme su casa, lo reporte, Yo, entre otras cosas. sí, yo en esa perspectiva, yo
sí uno tiene sentimientos y por eso es que lo que se entiende por fandom suele ser algo negativo. Es una carga cuando alguien te dice, no, yo soy fan de tal producto, vamos a ponernos de Star Wars, pero empiezas a escuchar que hay sectores del fandom, o sea, de todos los fans, de ese núcleo de fanáticos sobre un producto, que llevan una visión, puede que a veces sea un grupo pequeño, porque hay que entender que no todo el fandom de un producto es malo. A veces suelen ser núcleos muy pequeños del fandom que tienden a hacer acciones que repercuten en gran medida al producto en general. Y de hecho, eso es algo que se ve mucho hoy en día, que por la opinión de un grupo muy, muy pequeño de la comunidad del fandom, pero que hace mucho ruido, se llega a entender como que son muchas las voces que están pidiendo este cambio en particular y para no decepcionarlos hay que escucharla. Ahí es cuando empiezas a desintegrar el valor propio de un producto, de algo, de una serie, de un tópico como tal. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente percibe, por eso es que la gente percibe tan mal el fandom en general. Pero hay veces que si nos ponemos a analizar la cosa en frío, perdón, dime. No sé si te puedo interrumpir, sino para que quede claro que el fandom es lo que alberga lo general, los fanáticos en general. Si no se malinterpreta de que la gente confunde ya el fandom ya haciendo el tóxico, y no, fandom es lo general, y dentro de ese general, de ese gran grupo gigante, está el grupo los fandom tóxicos, los fanáticos radicales, que en el cual da tiempo para dar un concepto que está en Wikipedia sobre el fanático radical, o el fanático tóxico, o el rata, pues, ratismo. Adelante. Fanático radical es una persona, un grupo de personas que se dedican a defender sus ídolos y sin criticar sin argumentos o criticar sin argumentos a otros que poseen ideas distintas, a veces llegando a la agresión verbal o psicológica. Un ejemplo de aficionados radicales es el de la serie animada para adultos Rick y Morty, Rick and Morty, cuyos fans de Estados Unidos se movilizaron para conseguir la salsa Szechuan de 1998 de McDonald's que habían visto en la serie. Sí, ese es un claro ejemplo de el fanático radical el fanático radical o el fandom tóxico que hace, yo lo puedo conceptualizar como fanáticos totalmente violentos o que usan actitudes violentas para satisfacerse o cumplir sus cometidos. Así es como yo podría diferenciar bien o especificar muy bien de que está mal de que al fandom en general se le llame como tóxico. No, es un grupo el cual se tiene que identificar y se tiene que atacar o se tiene que anular. Sí, claro. Lo que pasa es que es difícil anularlo cuando tú tienes la libertad de expresarte abiertamente. Y suele ser que esos pequeños núcleos aunque sea disminuirlo. Pero ¿cómo los disminuye? ¿Cómo controlas algo que tú no sabes dónde está realmente? Es como estaba diciendo esa parte que no te gusta de algo que es como, a ver, decir que en el agua que fluye por el río tú quieres sacarle los granos de arena que están o sea, es algo difícil, tú no puedes segmentar eso. Exacto, la cosa es cómo segmentar todo eso, y es como estaba diciendo esto hace un rato, pues. Generalmente es esa pequeña parte la que hace más ruido. ¿Por qué? Porque las personas que están tranquilas con el producto, las personas, el fandom que realmente no es tóxico, no hacen ruido. O sea, ellos están muy tranquilos y suelen ser la mayoría. La cuestión es que los que hacen mal ruido son los que sí son tóxicos, pues los que quieren hacer algo. Eso hace que perfectamente se hagan ver como mayoría, como si fueran ellos la mayoría, pero realmente no es así. No siempre es así. Claro, lo que pasa es que la gente le da más importancia, prioriza más las voces negativas porque suele ser, uno le suele dar más atención a las cosas negativas que a lo que puede realmente traer un cambio productivo, o sea, siendo realista.
Entonces, cuando alguien con una actitud positiva intenta dar quizás una perspectiva que no le puede parecer de un tema, eso no vaya, o sea, con buena voluntad, sin utilizar, llegar a un extremismo, no suele destacar. Y cuando suelen ser pequeñas personas, pequeños grupos de personas que tienden es decir, volver a aplacar con una idea, con una cuestión que no les gusta, que quieren que sea así, suele generar demasiado ruido, noción en los medios en el momento, y la gente siente que como ha escuchado este mismo mensaje varias veces, entonces es verdad. O sea, es una cuestión por repetición, que la gente logra decir como que, bueno, si este mensaje se ha repetido tanto es porque algo de verdad debe tener. Cuando al final es un mensaje que solamente han repetido no más de 100 personas, de las millones que hay dentro de ese núcleo de fanáticos. Yo sé que si son millones, 100 no son, deben ser miles, pero solo para aclarar. Pero es que es igual, o sea, a ver, tienes 1 millón de personas y por 1000 personas tú vas a cambiar toda la estructura y los valores de un producto. No, pero te digo que no debería. Tampoco están disminuidos, pero sí es como... Pero indistintamente, tienes 1 millón de personas y pone que son que 5000. Un 10%, un 20% un 10%, un 20% de las personas, de tu 100%, entonces tú vas a cambiar todo lo que llevas trabajado solamente por la opinión de un 20% que solamente son los que están inconformes con tu producto. Es decir, claro, y no solo eso, sino que también hay otra cuestión que es importante analizar, de que vale más la opinión de una persona ajena a la opinión y la visión del autor como tal sobre un producto o una serie. Entonces, eso es otra cuestión en debate, pues de que, claro. O sea, ya ahora tiene más importancia la opinión de una persona que no sabe cómo ejecutar el trabajo a la del autor, quien es quien tiene tiempo trabajando esto. Entonces, es algo que también hay que considerar, pues. El hecho de que haya minorías que no les gusta lo que millones de personas consideran que está bien es como esas pequeñas personas no están en lo correcto. O sea, el hecho de que tú hagas mucho ruido no significa que estés bien. O sea, sí. Claro. Eso es algo que pasó. Yo no sé si yo creo haberlo leído hace tiempo, cuando estaba de moda las películas de Robert Downey de Sherlock Holmes. Yo me acuerdo haber leído, pues, porque obviamente es un personaje que estaba basado en un libro, ¿no? Sí. Entonces yo buscaba información, buscando dónde podía leer los libros. Me di cuenta de la historia detrás del personaje de Sherlock Holmes. El autor ya no quería hacer más libros de Sherlock Holmes y por ende buscaba cualquier excusa para matarlo. ¿Pero por qué no lo mataba? Porque el fandom le enviaba cartas a su casa, amenazas de muerte, o sea, le enviaba toxicidad directamente al autor del libro para que no lo matara. Y es por eso que uno no sabe, por eso es que a pesar de todo, él quiso matarlo, y de hecho creo que en el libro lo mató como se ve en la película, pero el fandom obviamente no quiso y tuvo que montar una excusa para traerlo vivo en otro libro aparte, y después dijo, ¿saben cómo es todo? Les dejo que la gente empezara a escribir sus propias novelas. Claro. Por eso es que hay tanto material. Es decir, que cuando yo investigué eso, descubrí que realmente de Sherlock Holmes solo había, digamos, que de 20 libros, 5 eran del autor original. Sí, eran exacto, canon. Del canon del autor original. Y listo. Y terminaba con el protagonista Sherlock muriendo. Y ya. Claro, el resto, vamos a decir que eran los primeros fanfics de la historia, porque los demás fueron obligados por el mismo fandom, ¿no? Ah, claro. El fandom más que nada el fanático, porque presionó estamos hablando del público. A la editorial para seguir con hacer como un reboot literario. Claro, que sea reboot literario. Ajá. O con y de hecho eso legado. Eso es algo que sucede mucho en distintas obras, que de repente hay personajes que luego de un tiempo tú notas que ya la fórmula les ha cambiado. Y es porque se supone que el tiempo de vida útil que tenía ese personaje quizás para narrar una historia o en un universo ya había terminado, porque el autor lo había determinado así. Claro. Pero suele ser que como los productos y las historias suelen tener por encima del autor una empresa que paga, entonces la empresa no le interesa lo que el autor opina, le interesa lo que los consumidores quieran. Exacto. Y es ahí cuando le obligan al autor a cambiar la estructura del valor de su obra. Entonces, ¿tú sabes dónde pasó algo así? ¿Cómo?
¿Tú sabes dónde pasó algo así que es En lo Dragon más Ball. claro? Aparte de Dragon Ball, pero ¿qué pasa? Que Dragon Ball, a pesar de que se cambió la fórmula, seguía funcionando. Pero Porque hay no es uno en una donde fórmula tan compleja netamente tampoco. cualquier fanático de esa serie de anime te va a concordar que sí, que la obra decayó en Death Note. Sí. Después de los eventos de cierto capítulo, se supone que el Sí, autor ya original reveló que Death ahí no llega quería hasta el terminar la capítulo historia. 24. Death no llega hasta el capítulo 24 y ahí en adelante termina. Lo Bueno, por lamento. eso, ellos querían, era un dúo de autores que ellos querían terminar la historia así y la editorial no los dejó. La editorial dijo, no, ustedes tienen Claro. que conseguir. Así que tuvieron que arreglárselas para tratar de hacer justicia después de que ellos tenían pensado su final, pues. Y ellos Claro, dijeron, claro. bueno, vamos a arreglarlo un poquito y tratar de seguir levantando la historia y alargarla más de lo que ellos estaban considerando. Claro. Y por eso nunca fue tan llamativo lo que pasó en la última trama, pues en el último arco final que ellos tenían, que ellos hicieron, ¿no? Eso hizo que su obra pues decayera bastante. Claro, porque es que ya hay cosas que simplemente lo utilizan para, o sea, como el momento más valioso de la serie ya explotó y generó un público, unos potenciales consumidores realmente fuertes y es como que lo que viene a continuación no tiene un valor per se en valor de lore, de canon histórico en un producto, sino que simplemente es como que, bueno, vamos a rellenarlo para seguir forzando un contenido que no tiene nada que hacer aquí en la historia per se. Sí. Entonces, Claro. pierde mucho valor. Sí, pero ahora vamos a mover a un punto también muy importante, que es cómo diferenciar el fandom exigente, porque lo hay, el fandom exigente, que espera muchas expectativas de algo que desea, y luego tal vez esas expectativas no son cumplidas y se expresan con las redes, en varios medios, expresando su decepción. Pero ¿cómo diferenciar ese fandom exigente con el fandom tóxico? ¿Cómo ¿Cómo ustedes ven diferenciarlo? eso? ¿Cómo diferenciarlos? Por Se ejemplo, diferencia fácil. ¿cómo diferenciar, por Yo lo ejemplo? diferencio fácil. Sí, Sí, exacto. O sea, tienes que ver la no, forma en la... Ujú, dime. no, Ajá. no. Iba a mostrar ejemplos. Por ejemplo, hace ya 2 años, casi 2 años, cuando finalizó una serie muy popular, Juego de Tronos, muchos Ujú. fanáticos quedaron decepcionados y empezaron una campaña para recolectar firmas y tendencias en redes Ah, de sí. que se rehaga la última temporada de Juego de Tronos porque no les gustó. Porque no era Y lo eso, que no le gustó cómo terminó, no era lo que esperaban y estaban solicitando, haciendo esa campaña de que el final todo eso se cambie. ¿Cómo bueno, ahí diferenciar tienes eso si dos... eso es fandom Ujú. exigente o eso es fandom tóxico? Eso es fandom tóxico. Ahí lo puedes reconocer fácilmente. Cuando empiezan a exigir cuando hay un grupo de personas, un fandom, que empieza a exigirle al autor de que tiene que hacer las cosas de esta manera, ya tú de inmediatamente ya tú defines que eso es una comunidad tóxica. O sea, de cómo detectarlo. Cierta parte, sí. Fácil cuando te empiezan a exigir cosas. O sea, primero, si, ahora la cuestión vendría es como que el autor y la empresa quieren forzar el contenido. Y eso depende completamente. Por lo menos el autor como tal puede decidir no seguir escribiendo más historias con respecto al producto y ya la empresa tiene que ver si sigue sacando contenidos o no, pues con o sin el autor, porque ya si la empresa como tal tiene los derechos, puede tomar todos los personajes de una saga y generar contenido a partir de este, como hace Disney con Star Wars. Pero si el autor original no quiere seguir escribiendo más historia, que en teoría es el autor canónico, él es el que puede definir cómo se moldea el universo, entonces ya queda enteramente a la disposición de quien maneje los derechos de autor de los personajes y de la historia, que no es lo mismo a tener el valor como autor de la historia, son cosas completamente distintas. Ahora, ¿cómo Sí. reconoces el fandom? De esa Ajá. manera, cuando empiezan a exigir cosas porque creen que tienen a Dios agarrado por las bolas y eso no es así. Discúlpame la expresión, de verdad, discúlpenme esa expresión, pero no encuentro otra forma de exponerlo ahí. Cuando ya hay un grupo de personas que intenta imponerse por otras, eso es toxicidad pura. ¿Por qué? Porque tú no puedes exigir a un autor hacer algo que no es. Tú puedes llegar a recomendar. Ahí es cuando tú tienes un fandom
válido, que dice que le puede llegar de forma honesta, de forma civilizada y de manera correcta expresar, mira, yo creo que se pudiera manejar así, o qué tal si no te parece que este personaje pudiera llegar a tener esta conclusión o este desarrollo, si es que tienes una vía de comunicación directamente con la empresa o con el autor. Pero cuando empiecen a exigir, no, porque tienen que hacer la obra de esta manera y de esta otra forma, no, Como o si sea, ellos es fueran tu los obra. maestros, como si ellos fueran los Entonces, profesores y el exacto, autor el alumno, en plan, te salió exacto. mal, tienes que repetirlo. Entonces Eso son, no puede ser así. exacto. Entonces son los cadetes intentando decirle al comandante cómo tiene que dirigir el ejército. Y es como que tú puedes recomendar cosas, pero tú no puedes dar las órdenes de Ellos, cómo se tienen que ejecutar las acciones. O sea, entiendo Pero cómo se sienten, yo entiendo cómo se sienten ellos, o sea, como consumidor, es la cuestión que yo quiero diferenciar. Como consumidor, un fandom exigente es el que se identifica, o sea, yo estoy consumiendo un producto, estoy consumiendo una historia, yo tengo expectativas sobre esa historia. Ahora, ¿cómo se diferencia de lo tóxico? Precisamente cuando ese material no cumple con mis expectativas, ahí está, como bien lo especificó Ernesto, el tóxico demanda y exige que se le dé el cambio, que se le dé él el quiere. final o el contenido que él espera recibir. Y es como, Porque en su no entiendo. cabeza se le imaginó de tal manera que él iba a pasar de esta forma y es como que, bueno, perfecto. Yo quería que pasara así. Ah, no pasó. Entonces doy y doy y doy hasta que consigo de alguna forma o que se cancele y se deje de hacer más contenido porque ya no quiero que siga por ese rumbo la historia o que me den el contenido que yo quiero ver. Y Claro. sin embargo, nunca, esa es la cuestión, que cuando tú complaces a un fandom tóxico, nunca lo vas a complacer, o sea, siempre va a Nunca, encontrar otra exacto. forma. ¿Por qué? Porque en su cabeza él lo vio de una manera, como si tú se lo estás presentando en base a lo que el autor considera que tú quieres, no te va a encajar como te hubiera encajado. Entonces, el fandom va a sentir que, ok, me dio lo que quería, pero no sé, no siento que le faltó más cosas. Entonces, sigo exigiendo y termina exigiendo por un contenido que ni el mismo fan sabe qué es lo que quiere. Exacto. Un fan no tiene El, ni idea de el fan cómo tiene que ir. Exacto. Y el fan exigente, sencillamente, él da una opinión, quiere de ver, en plan, quiero que la historia hubiera terminado así. No terminó, bueno, está bien. Lo acepta y puede estar de acuerdo. Puede decir tranquilamente, si es realmente un fanático, puede decir, este final me pareció malo. O no me gustó cómo llevó el rumbo el autor. Así que deja que eso transcurra así y ya. ¿Por qué? Porque él Claro. sabe cuáles son sus límites. O sea, sabe, como fanático, uno tiene que saber hasta qué punto se dibuja la raya entre el fanático y el autor. Yo soy Exacto. La consumidor comunidad como fanático positiva. de una obra y el autor es el creador y pues el que me tiene que dar a mí el contenido del cual yo me voy a hacer fan. Si yo me hice fan fue Sí, porque vi algo en ese producto que me llamó la atención y por el que pues me encanta y por el que no pues sigo fiel a la causa. Si llega un claro. Y punto ahí en tú el que ya tienes, no me da eso, pues ya simplemente se claro, termina la relación hasta ahí y ya. claro, y ahí tú tienes dos distinciones como un consumidor, porque al final del día un fanático termina siendo el consumidor de una obra. Entonces tú Exacto. puedes hacer dos cosas como fanático. O creas tu propio contenido como a ti te guste, o directamente dejas de consumir el contenido si no está yendo por la dirección que tú quieres. O sea, Exacto. son esas dos vías. Ahora, tú como autor, si tú fueras autor de la obra, tú puedes o hacer tu voluntad o hacer la voluntad de otras personas. Pero eso, ¿cuáles serían los costos y cuáles serían los beneficios de ello? En Todo depende de los principio incentivos. depende, exacto. Eso es de principio depende. Como autor, eso ya va con respecto a que desde el principio, desde que tú te planteas escribir una obra, tú tienes que saber cuál es el rumbo que va a tomar y con qué objetivo tú vas a crear ese producto. Si Claro, hablamos de libros, es decir, como el Juego de Tronos, el autor escribía sus libros y sabe con qué objetivo estaba escribiendo los libros y sabía exactamente qué era lo que asumió al dejar que su historia sea serie. Entonces, él decide si luego, precisamente para terminar de cumplir el objetivo y decir, Bertale, yo quiero llegar a una audiencia, voy a hacer que el contenido de esa serie se adapte a lo que quiera la audiencia. ¿Por qué? Porque yo no me encargo de la serie, yo me encargo de los libros. Pues por eso es que creo que la conclusión de Juego de Tronos fue que el autor dijo que iba a hacer otro final en los libros. Generalmente ahí marca la diferencia. Entonces, así no interfiere con lo que quieran los fanáticos ni con lo que quiera él.
O como puede pasar, como pasa en la industria del anime, que la editorial vela por el contenido pues por por los consumidores, más que nada. Pero estamos hablando de una industria de la que depende 100% que la fanaticada te acepte. ¿Por qué? Porque si no eres popular, técnicamente no tienes derecho a seguir dibujando o continuando tu historia. En Japón los mangas funcionan de esa manera. Los mangas empiezan de un capítulo 1, pero si ya el capítulo 3 a la gente ya no le gusta tu historia, pues tienes 2 capítulos para terminarla y ya, y hasta ahí llegó tu camino. Haz otro contenido distinto que la gente le guste. Entonces tiene que ser nivel tiene que ir por nivel de audiencia. Y si tu contenido es bastante popular y mueve masas, pues ahí la editorial tiene que decir, bueno, de alguna forma u otra tienes que seguir generando contenido porque nos estás produciendo. Entonces te tenemos que obligar, estás casado con nosotros y tu trabajo sería seguir dibujando. Pero que ya me obstiné, bueno, entonces tú ves cómo haces. De los términos legales y las condiciones. Exacto, al final, tú firmaste un contrato y tú tienes que seguir dibujando hasta que tu popularidad baje. Así que tú dices qué es lo que tienes que hacer. Sí, entran con relaciones legales. ¿Quieren saber cómo reaccionaron no los creadores, sino los productores ejecutivos de Juego de Tronos, la serie, ante la petición esa de los fans? Bueno, ya se la voy a mostrar acá. Una nota de hace ya 2 años de Mary Station. Tras casi 2 millones de firmas, el jefe de programación de HBO responde a la petición. Ahora habla sobre el final de la serie y responde a las críticas. Más de 1.700.000 personas han firmado ya en la petición de change.org que propone rehacer el final de Juego de Tronos. La última temporada de la serie, la peor valorada de todas, ha llevado a una ingente cantidad de fans a pedir que HBO se retracte de sus decisiones, dé marcha atrás y proponga un final alternativo a la altura de las expectativas. Aquí vemos que un remake de la 8ª temporada hecho por guionistas competentes reza la petición. La cadena no se había pronunciado sobre esta demanda hasta ese fin de semana. Cabe recalcar que esta nota fue redactada el 27 de julio de 2019. Casey Bloys, quien era, no sé si sigue siendo el jefe de programación de HBO, pero respondió en ese momento: la petición demuestra mucho entusiasmo y pasión por la serie, pero no es algo que hayamos considerado de forma seria. Es decir, no los tomaron en serio. Esa petición fue como, mucho amor, mucha pasión. Mucho odio, mucho cambio, cambia, y es como que, bueno, está bonita la lista que firmaron. Pero... hoja de reciclaje. Me encanta tu forma. Así me encanta la carta que redactaron, muchachos, pero mira, tengo una hoja para reciclar. Gracias por el papel para reciclaje. O sea, realmente al final... No genera un cambio, porque es que depende siempre de la visión del autor y de la visión de la empresa como tal. Directamente, si no quieren seguir con un proyecto, acaba ahí. Y él continuó: son muy pocas las desventajas de tener una serie tan popular, pero una de ellas sería que cuando intentas ponerle fin, mucha gente tiene una opinión rotunda e inamovible sobre cómo debería acabar. Según Bloys, en unas declaraciones recogidas en aquel momento por la revista Variety. Y eso fue lo más reseñable sobre la respuesta del jefe de programación de HBO ante esa petición, que fue de que, ellos creo que ya sabían lo que se podía esperar, de que mucha gente no iba a estar tan contenta de eso, pero así son las cosas, y al que le guste que no, y al que le sigue gustando estuvo bien, ya. La vida continúa. Es que uno tiene que ser realista cuando tú le das fin, o ni siquiera cuando le das fin, cuando tú haces una obra, tú tienes que saber que habrá gente a la que no le va a gustar. Pero entonces estamos hablando de gente que le gustaba tu obra, pero a lo que le diste fin no le gustó cómo le diste fin. Entonces es como, viene a ser exactamente lo mismo, es decir, cada quien tiene su opinión. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar otra vez y a hacer todo lo que pasa es que los fanáticos no tienen idea de los meses de trabajo. En el caso de Juego de Tronos, no tiene idea de todo el trabajo que se hace para hacer un capítulo o para hacer todo lo que llevó la temporada, todo el dinero, toda la cuestión. Entonces,
yo te puedo asegurar que la mayoría de esa gente, ellos asumen, o puedo asegurar que ellos asumieron que la mayoría de esa gente ni siquiera estaba viendo la serie de pago. O sea, era gente que esperaba que salieran en plataformas públicas, las descargaba y ellos fueron los que más se quejaron. ¿Qué es lo que más, que tiene que ver lo que más se queja? Sí. Que generalmente son los que no aportan absolutamente nada de beneficio para la obra. Se Claro. puede decir, porque como dice, el fandom tóxico se identifica así, de que, claro, está muy bien, creo que es casi normal que un fanático, mientras esté viendo una serie, ve el desarrollo y cree como teorías, pensando qué es lo que puede pasar, Es normal. qué es lo que no. Sí. Ustedes Es dicen que eso es normal, perfectamente eso, normal. eso es imposible de Si tener. eres un Siempre fanático y te gusta la historia o el mundo que tú estás te viendo, creas tú te vas a teorías hacer, ya. tú te creas un mapa en tu cabeza. Si no conoces el final, sobre todo cuando no conoces el final de una historia que no ha salido, no tienes forma de saber qué es lo que va a pasar. Tú te creas como teorías en tu mente, te creas un mundo en tu cabeza. En base, te vuelves a leer otra vez las primeras historias, te vuelves a ver todo otra vez y empiezas a conectar puntos imaginarios en tu mente diciendo esto tiene que terminar de esta manera porque apareció un gnomo en el primer capítulo, entonces ese gnomo tiene que ser importante porque sí. Entonces al final el gnomo no era importante. Sí, sí, ok, Pasó lo mismo, Ujú. pasó lo mismo con WandaVision. Ese, ya Que iba, la gente- ya iba a llegar a ese punto, pero para terminar el tema, Ajá, tema de termina el Juego de tema. Tronos, o están interconectados porque hablamos de la reacción del fandom tóxico, es de que, ajá, está bien, ya llega al final y ve que tus teorías, la mayoría, fueron a la basura, o sea, no tuvieron nada de sentido, tú te imaginaste algo tal de que te demostraban que estabas equivocado. Se puede decir que el fandom tóxico reacciona de que no puede ser, esto no puede ser, no, los odio, empieza a iniciar campaña, empieza a iniciar tendencias contra la serie porque te demostró que estabas equivocado, que tu mente se fue casi prácticamente como si hubiese fumado crack con heroína y Sí. demostró Fue un estar desastre. equivocado y va a iniciar algo malo, va a reaccionar tan niño rata, se lo puede decir, tan niño rata de no aceptar las cosas como son y aceptar las cosas como son. Y si las cosas como son, todo tuvo lógica y tuvo bien, así fue. Y así Sí, fue con WandaVision. Porque con WandaVision fue de que la gente, claro, yo no la vi durante su desarrollo. Yo la vi ya finalizada y me he visto casi todas del tirón. Yo creo, ya sabía lo que iba a pasar, pero ya aceptando como lo que es. Y cuando estaba viendo, yo estaba aceptando que era entendible que la gente se pusiera así. Pero diciendo, la serie fue como, muchachos, ¿de qué están hablando? ¿Qué están pensando? ¿Cómo van a Cálmense. pensar de que los Exacto. X-Men iban a aparecer? ¿Qué más? Que los Cuatro Fantásticos van a aparecer. Sí, que se iba a abrir un agujero ¿Qué esperaban gigante, ellos? iba a La salir próxima, ellos Mephisto. esperaban el próximo Sí, Infinity sí. War ahí, en plan, que se Exacto. desate Sí. la próxima guerra del infinito justo ahí en una serie de 5 capítulos. O sea, Eso me recuerda también a 7, que 8, hay por veces ahí, sí. que una serie o un producto, cuando no tiene un cierre en el momento, suele extenderse más y tiene que autorreinventarse constantemente para poder generar otro tipo de situaciones nuevas. Entonces, cuando hay mucha gente en un universo, una fanaticada, podemos hablar de una franquicia o de alguna industria que es muy grande. En tal caso, hablemos del universo de Marvel, el MCU. Perdón, el universo de Marvel. MCU. Sí. Sí, exacto, el MCU. Marvel Un Cinematic Universe. UCM sería la Sí, sí, depende del UCM idioma. también. Entonces, Ajá. cuando tiene tanto tiempo el desarrollo de una historia en particular, como lo ha sido el universo Marvel, ya sea desde las primeras películas de Thor, de Hulk, de Iron Man, Capitán América, hasta lo que terminó siendo Infinity War y Endgame. Entonces, los Avengers, toda esa serie de películas, esa primera ola de fanáticos encuentra que ya ese núcleo tan fuerte, tan valioso de lo que les gustaba, ha cambiado con lo que está sacando hoy en día Marvel y los nuevos formatos que está aplicando. Porque ya lo que es WandaVision Ajá. como ejemplo directamente es otro hilo completamente distinto, porque ya estás empezando a integrar
subhistorias alternativas que existen dentro del gran y vasto universo de Marvel. Entonces las tienen que incluir nuevamente en otra historia, tienen que reformular un nuevo hilo, y puede que los fanáticos de la primera ola no se sientan ese mismo aire, ese mismo clic, por lo tanto exigen algo que ya no es. O sea, ¿por qué? Porque el momento que era para ese producto en particular ya terminó en un determinado punto. Entonces entras en otra generación. Y eso puede generar muchos hilos o distintos niveles de fanaticada. O sea, es lo que puede distinguir como que, bueno, yo soy un fanático de Oro porque yo la empecé a ver desde las primeras películas. O yo soy un fanático de Huesitos de Papel porque vi la última película no sé, de One Piece y me gustó. Y, ajá, pero cuando empezaste a ver One Piece, no, solo llevo una película y los 2 primeros capítulos del anime. Y es como, bueno, lo siento, pero te falta experiencia para entender todo lo que ha sucedido. Sí, falta mucha experiencia. Entonces, hay distintos niveles de fanáticos y eso puede también determinar muchas cosas. Sí. Es curioso pero, con lo de... Ajá. Griver. Bueno, con respecto a lo de WandaVision, porque generalmente las mayores quejas que a mí me llegaron fueron porque ellos pensaban que el rumbo de la serie iba a tomar algo que ellos llevan esperando desde hace bastante tiempo. O sea, yo quiero que aparezca este personaje, yo quiero que aparezca este que no ha salido nunca, este personaje que se abra un portal interdimensional y aparezcan los X-Men, que aparezca Mephisto, que aparezca apareció el actor de las películas de los X-Men del otro universo, y ya empezaron a mezclar gente, y eso fue lo que más les afectó, pues les dolió. Y sí, lo que más les dolió, porque ellos esperaban que eso fuera una señal del cielo de que fuera así, y les hicieron un mandarín, en plan, sí, no, resulta que no era así. O sea, estamos hablando de que si vas a hacer ese movimiento tan importante como es meter a todo un universo, porque estamos hablando de que meter a los X-Men es meter, o sea, los X-Men, o sea, estamos hablando de que en el universo de Marvel, ya en el universo de Marvel por sí, los mutantes forman una gran mayoría en la población del mundo de Marvel. Entonces, vamos a meter a los X-Men en una serie de 5 capítulos, no, nada más porque sí, sin explicar nada. O sea, obviamente, si se va a hacer algo, se va a tener que hacer bien, y si van a meter a los mutantes, pues lo van a tener que hacer de una manera que la gente lo pueda ver. Claro, yo, como si yo estuviera en su lugar, yo dijera, Bertale, para poner a los X-Men y hacer ese evento en una serie, para eso hago una película que recaudo más, llamo más gente, llama más la atención y es más vistoso. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a hacer un pequeño cameo del actor en la serie para que hagamos clickbait y ya. Porque para mí eso fue troleo. Eso fue exactamente un troleo. La cosa es que la gente precisamente se pinta puntos en la cabeza de que esto va a pasar así, de que sí es así, y jura y perjura de que va a pasar como ellos se lo imaginan, y cuando no pasa, entonces sienten como que lo hacen a propósito, y que ellos tenían la razón, y es como que no, yo no me equivoqué en la canción, John Lennon cantó mal Let It Be, o sea, sí, es como que yo no me equivoqué en tu producto, el que lo hizo mal fuiste tú, quien lleva desarrollando su propio producto toda la vida, y es como, what? Dude, arranca, o sea no tienes nada que hacer aquí. Sí, hay gente que no logra separar su propio orgullo y esa imposición que tienen, como que el universo les debe todo, y es como que céntrense un poco. Exacto, creen que su opinión es la opinión principal, o sea, la opinión auténtica, la que de verdad tiene que tener todo el mundo, y todo el mundo tiene que pensar como piensan ellos. ¿Qué pasa es curioso de lo que dijo Ernesto del fandom de One Piece, que también, o sea, creen que por verse 1 o 2 capítulos ya se lo saben todo, y es como que no, ya son fanáticos. Entonces, ese es uno. Hay otros que no puedes decirle nada malo de la historia. Dice, no, yo creo que el arco número 3 de One Piece me pareció malo porque estuvo muy flojo y hubo muy poca acción. Y la gente dice, ¿cómo vas a decir eso? Porque apenas llevas 3 sagas de 40. Entonces,
tu opinión no vale, No entonces porque te cuaja. hace falta verlo todo y es como que no, ya va. Sí, O yo creo sea, que es algo muy idealista. Ya ese tipo de pensamiento es de personas muy, muy idealistas que creen que esto es la epítome de lo que tiene que ser, entonces empiezan a llenar algo con unas expectativas que no van acorde a la realidad. Entonces ahí es cuando se empiezan a decepcionar, cuando las cosas no van como creen ellos que deberían ir. Es algo demasiado idealizador de como que poner en un pedestal demasiado alto un producto, una persona, un servicio de alguna forma, que cuando tú te encuentras con un choque, con la realidad de que no va a funcionar en este momento como tú querías o esperabas que funcionara, ahí es cuando tú empiezas como que a demandar algo que te concernía, que te deben de una forma etérea. Y es como, no va. Pero es algo con lo que creo que hay que aprender a entender que eso va a estar ahí, eso es inherente a cualquier sea el producto o el servicio que quiera hacer y que hay que convivir con ello. Ahora, que los desarrolladores de ciertos productos dobleguen su voluntad ante ese tipo de imposiciones que le genera gente que es ajena, ya eso es lo que puede afectar y determinar o no. Vivir con el fandom tóxico va a tocar convivir con el fandom tóxico. De la saga que sea, no importa el producto. Eso siempre va a existir. Ahora, que los creadores y las empresas quieren prestarle más atención a esa fanaticada que al autor original de la obra o tener no es imposición, sino es como que ser firmes para decirle, no es tu voluntad la que voy a hacer, es la mía, porque esto es mío. Si no te gusta, claro. puedes buscar un catálogo extremadamente amplio de contenido para ver que existe en el planeta o directamente te invito a que te hagas tu propio universo, tu propio producto, tu propio servicio, que crees lo tuyo. Si no te Claro. parece lo mío, haz lo tuyo o busca algo de más. O sea, porque esa al final del día tenemos la decisión de escoger. ¿Queremos seguir consumiendo este producto o lo queremos dejar de consumir porque ya no nos gusta? Cambiamos a otro. Es simplemente eso. Siempre va a depender a la final de la voluntad de las personas, si te va a dejar doblegar o no por X Sí. persona. Sí, pero en el caso que también fue hace ya 2 años cuando se lanzó ese primer tráiler de la película de Sonic, la opinión fue totalmente mayoritaria de que este Sonic es horrible, se ve horrible, lo odio, no, y comenzaron una campaña de que no, así no sirve, tal, cambian a Sonic, que al poco tiempo de salir el tráiler, el director, el estudio, hicieron feedback y dijeron, está bien, viendo sus reacciones, vamos a tomarnos un poco más de tiempo para trabajar en mejorar el diseño de Sonic. Y ahí después vimos los resultados de la película de Sonic, que agradó mucho Yo te más a la voy a ser gente. En mi sincero. opinión, me gustó. A mí me gustó la película, me Ujú. gustó el diseño de Sonic. Y fue un éxito que ahora están rodando la segunda película. Ahí, ¿fue un Ujú. fandom exigente el que impuso su mayoría o fue el fandom tóxico que hizo que el estudio y los directores, que el estudio y el director se doblegara? Yo te voy a ser sincero con respecto a ese caso en particular. Yo no creo que eso haya sido orgánico. Yo creo que el estudio utilizó esa perspectiva que tienen de las malas películas, de las adaptaciones, para generar un marketing que genera ese impacto y hacerle a la gente que por medio del hating hicieran publicidad para poder generar ese como que supuesto cambio de que, mira, escuchamos a los fanáticos y les estamos entregando a esto. ¿Por qué creo esto? Porque es muy, muy costoso rehacer básicamente todo el diseño de una película, de un CGI, solamente por la voluntad de personas en Internet. O sea, por más de que tú quieras complacer a los fanáticos, cosa que las empresas no suelen hacer del todo, estás tirando demasiado dinero al caño para satisfacer un producto que ya técnicamente tienes listo. No sé. A mí nunca me ¿Tú cojo crees que esa ya lo idea. tenían listo? Si lanzaban esa película con ese diseño, yo creo que no iban a tener a Claro, toda o esa gente. sea, era más fácil tener la película lista, hacer un tráiler de 1 minuto y medio falso con ese diseño,
alentar una polémica ante ese supuesto tráiler y después decir, mira, los escuchamos, queremos complacer a los fanáticos, este es el producto real. Sale mucho más barato hacer un tráiler de 1 minuto y medio que hacer todo un largometraje de casi 2 horas. No creo, porque está totalmente reportado de que el estudio de animación a cargo de la película tuvieron que trabajar horas extras. Sí, está reportado que tuvieron que trabajar horas extras y tanto así de que se fundieron que el estudio cerró. ¿No es así, Griver? Yo creo que sabes de eso, Griver. Sí. De hecho, yo vi eso y lamento de informar que sí, que es verdad lo que dice Jesús. Ellos tenían la intención de crear a Sonic de la manera en la que no fue una campaña publicitaria. No fue una campaña publicitaria, que ellos torcieron el brazo, porque el brazo, exacto, y aprovecharon que la gente estaba demandándolo para hacerlo tal cual como los fanáticos. Eso, vamos a decir que tomaron esa decisión precisamente para aprovechar la ola en contra, es decir, para tomar la ventaja. Es decir, como estamos haciendo escándalo, vamos a tomar entonces ese escándalo y a usarlo a nuestro favor. Exacto. Un momentum negativo, convertirlo en un momentum positivo. Exactamente, eso mismo. ¿Qué pasa? Ellos tenían la película y estaban dispuestos a hacerla con esa animación. Y sí, es costoso y tuvieron que hacerlo y tuvieron que trabajar ajustando el Sonic a los estándares que pedían al público. Exacto. Mucha gente considera eso una victoria del fandom. Ellos no querían poner al Sonic un poco más realista de lo que ellos esperaban, y después tuvieron que, precisamente ante tal escándalo, tuvieron que decir, bueno, vamos a poner entonces al Sonic con el diseño de Sonic, pues el que todos quieren y conocen, ¿no? El Sonic clásico. Entonces tuvieron que rehacerlo de nuevo y aprovecharon entonces que estaba llamando la atención para tener un marketing de alguna forma. Hacerlo tal marketing, es decir, exacto. Y eso aseguró de que la gente viera la película. ¿Por qué? Porque entonces al hacer eso ellos se presentaron con la dinámica. Ajá, ¿es costoso cambiar el diseño a estas alturas? Sí, es costoso. Bueno, pero si hacemos esto y lo promovemos como una campaña usando a esos mismos reclamos, entonces podemos minimizar, ¿cómo decir? Suavizar un poquito la caída. Que eso dio como resultado, pues, que no saliera tan mal parada la película de Sonic y pudieran incluso hacer la segunda parte. Claro. Yo igual todavía tendría mis dudas. Pero yo les pregunto, ¿eso fue lo es muy conveniente, eso sí, eso a mí también me pareció. ¿Fandom exigente? Yo pienso que fue fandom exigente y sí fue un poquito tóxico, porque los que primero protestaron fueron los fanáticos acérrimos de la saga. Y me imagino que todo fue una mezcla de muchas cosas. Pero hay que entender en claro que en este caso tenían la razón. O sea, el producto se veía de una forma que incluso yo, que no soy tan fanático de Sonic, me parecía. Sí, es un insulto. Era muy insultante. Yo también lo vi, yo quedé como que loco, what the fuck. Yo también recuerdo que yo comenté, y si no comenté lo pensé, que dije, cónchale, sí, deberían cambiarlo. Obviamente, que la gente proteste por internet, no sé qué tanto alerta le va a dar al estudio para que cambien. O sea, no sabía en ese momento que la bulla iba a repercutir en resultado, pero igualmente di mi opinión y dije, bueno, no, deberían cambiarlo. Si en algún momento el estudio se digna escuchar a los fanáticos, pues obviamente esperemos que lo cambien, ¿no? Y bueno, escucharon a los fanáticos y en ese caso pudieron cambiarlo. Pero yo siento que fue porque, además de que fueron los tóxicos que hicieron bulla, había fanáticos exigentes que también hicieron bulla. Es lo que tú dijiste, que hicieron el feedback. Ahí se muestra que el fandom actuó unido. Es una misma dirección. Exacto. No sé si es exactamente unido, pero, o sea, obviamente yo puedo entender, a ver. Hubo una mayoría, por lo menos. Sí, es que había la aplastante realidad. La aplastante realidad era que el producto iba a ser realmente feo. Ahora, me parece extraño que una empresa prefiere irse a la bancarrota
o sea, rehaciendo un producto desde cero cuando ya pudieran haberlo tener, que a ver, si tú vas a lanzar un tráiler de ese tipo, ya tú deberías tener por lo menos el 80% de un producto desarrollado como para poder empezar a promoverlo. Y sin embargo, lo que cambiaron fueron los modelos de Sonic. O sea, en teoría, claro, el coste era de la animación de Sonic, porque... Y el de Spoiler Claro, Alert, en la escena post-crédito donde sale Tails. Me imagino que también sale sí, spoiler alert, es la escena de postcréditos donde sale Tails, que también debieron haberlo cambiado. Estamos hablando de los únicos que tenían que cambiar eran los modelos en 3D. Tú puedes cambiar un modelo en 3D, introducirlo a la película sin alterar ningún tipo de doblaje, de guión, exacto, sin alterar ningún tipo de escena en el guión. Ahora, exactamente, también a mí me parece bastante conveniente de que se cambiara el modelo justo a tiempo, exacto, se retrasó un poquito la película, pero trabajaron rápido para cambiar al modelo completo y cambiar todas las escenas donde salía. Estamos hablando del personaje principal. Eso es algo por lo cual a mí ese caso en particular me parece súper fishy y por el cual yo pienso todavía inclusive que sigue siendo más marketing que otra cosa, porque si tú me dices que un estudio cerró luego de la publicación de esa película, yo tengo dos incógnitas. Me plantearon al principio que iban a sacar una segunda parte. ¿Cómo? Si se quedaron en la quiebra, entre comillas, luego de esa película. Ahora. Un nuevo estudio. O sea, y no era más fácil simplemente soltar el primer coñazo, ver cómo pegaba ya. O sea, no sé, siento que gastaron más de lo que pudieran haber recuperado en un futuro. O sea, no. Probablemente. Números, o sea, en un business way, no lo veo tan rentable. Ahora, desconozco completamente las cifras, los montos, cuánto fue la mano de obra. Lo desconozco, pero no sé. ¿Cuánto costó hacer la película? ¿Cuánto recaudó? Sí, sí, o sea, fue la última película que se estrenó libremente en los cines antes del encierro, entonces... Sí, pero bueno, la cuestión como tal es el fandom per se. Lo que puede generar del fandom, sí, básicamente se puede decir que es una victoria del fandom en general, porque es que no había que ser realmente un fanático muy acérrimo de Sonic para darse cuenta de que el producto era malo. Era horrible. Por no poner otras palabras más escatológicas, pero sí, o sea, era un producto deplorable. O sea, si tú me das eso y yo no soy fan de Sonic, yo me siento insultado como espectador. Ahora, ¿qué podrías esperar de un fanático? Pues mínimo que te quemen el estudio. O sea, es lo que yo podría esperar. Eso también pasa cuando si tú vas a generar un producto y no eres el autor per se, no estudias bien el ambiente en el que tú estás entrando. O sea, tú tienes también que tenerte que si tú vas a tocar algo que es sagrado para ciertas personas, tú tienes que hacerlo con el mayor respeto posible. O sea, si tú vas a entrar en este mundo, en este mercado, llámese Sonic, llámese Mario, llámese, no sé, Crash Bandicoot, Zelda, que son, podría decirse sagas o franquicias con un gran y un fuerte núcleo de fanáticos, tú tienes que tener eso como un factor principal y que puede afectar mucho el income de tu trabajo si tú lo logras sacar. Entonces tú tienes también que tener un poco de sentido común si tú vas a llegar a soltar un producto. No es porque tú quieres y por hacer dinerito fácil, porque también tienes que entender cómo puedes reaccionar el mercado a eso. O sea, es una cuestión de incentivos y de oferta y demanda si tú estás ofertando algo. Ahora, si no te importa una fucking shit, o sea, simplemente es como que, do whatever you like. Y hay un caso más reciente que es la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Sí, ya sabemos el drama que tuvo esa película, la versión que vimos en los cines en 2017. Y cuando se confirmó que sí, Zack Snyder había filmado su versión de la película de 4 horas, que estaba 70-80% de completada, fase completada, ya los fanáticos empezaron a hacer el hashtag, la campaña Release the Snyder Cut, que es lancen el corte de Snyder o la visión de Snyder. Fueron 2 años de tanta intensidad que Warner, aprovechando el tiempo de pandemia, el lanzamiento de HBO Max, tenían que redefinir sus estrategias porque HBO Max no estaba teniendo el éxito que ellos esperaban. Decidieron anunciar que sí, Liga de la Justicia de Zack Snyder se iba a lanzar en HBO Max en Estados Unidos y en otras plataformas
al resto del mundo, que vimos el resultado de la película, que resultó una experiencia mejor que la versión que vimos en los cines. La gente lo consideró ya como una victoria del fandom. Fue una victoria del fandom. Pero esa victoria del fandom, que está sostenida de que Warner Brothers, en verdad, así lo sostiene un youtuber que sigo mucho, John Campia, hizo que la compañía usó el fandom. Ajá. Ahí se ve cuando en los casos de que la compañía usa los fandoms para su beneficio. Usan, Claro. ustedes que ven la exigencia, bueno, la vamos a transformar, de que esa exigencia, ese descontento, se transforme en beneficio. Se transforme en beneficio y en ganar más seguidores. Claro. Pero ahí nació como una especie de rama o un segmento de que se puede decir que era previsible, diciendo que muchos fanáticos quedaron encantados con el producto y se respetó totalmente la visión de Snyder, que ahí ven en la justicia de Zack Snyder, se ven como visiones o aspectos de que lo que pudo haber sido, lo que pudo haber sido el Snyderverse. Ahora le dicen Restore the Snyderverse. Restauren el universo de Zack Snyder de DC. Tanto así de que el fandom tóxico se manifestó aumentando la campaña e inclusive haciendo campañas de especie de extorsión a Warner Brothers, que es justo después del lanzamiento de Zack Snyder, Justice League, iba a lanzar Godzilla vs. Kong. Y ¿sabes lo que estaban haciendo los fanáticos tóxicos? Se iban a las reseñas de las páginas web encargadas de eso y daban notas negativas porque sí, pues. Boicoteaban las reseñas de los fanáticos, intentando boicotear las reseñas de los fanáticos, diciendo, vamos a boicotear su película, el Godzilla vs. Kong, hasta que restauren el universo de Zack Snyder de DC. Y Warner Brothers hizo como hizo los de HBO con los de Juego de Tronos. O sea, caso a mí sí no me interesa. Las cosas como son, ya. Pasó esto, tienen su Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero ya estamos en otra ruta, otros proyectos y ya se acabó. Hasta el propio Zack Snyder lo ha confirmado, diciendo no, mi trabajo con Warner Brothers y DC Films por el momento se acabó. Y ya. Sí, Sí, no es que Sí, al final es como que la gente puede exigir mucho y todo lo que quiera, pero tampoco pueden obligar a una persona a hacer una cosa que no quieren y ya. O sea, like, that's it. O simplemente debería ser así, pues es mi planteamiento, de que mucha gente podrá querer que tú seas o hagas algo, pero fuck it, al final del día yo tengo mi propia voluntad, pues. Entonces, si no lo quiero hacer, no lo hago. Es exactamente eso. Zack Snyder tenía su visión y él quería hacerlo. Él dijo, los fanáticos tenían el apoyo de Zack Snyder para poder llevar a cabo su visión de la película. Claro. Entonces, y al final yo creo que lo más mostrar la película como yo lo vi. Y sí. La fanaticada lo aprovechó. Warner Brothers dijo, bueno, tenemos el apoyo de fandom, como siempre, pero tenemos el apoyo de Zack Snyder. Vamos a complacerlos y a darles lo que ellos quieren y eso sí, que apoyen el material. Se apoyó, perfecto. Pero no se va a hacer más nada. No, ya no se va a hacer más nada. Por ahora, esa es la cuestión que la fandom parece que no entra en el punto. Que por ahora no se va a hacer nada. Entonces ya ellos mismos se autosabotean porque entonces dice, pero como trancaste el proyecto, entonces te vamos a boicotear los otros proyectos hasta que nos dé lo que quiere. Lo que están consiguiendo con eso es que ya no se haga más nada. Exacto. Entonces, ellos mismos se disparan en el pie porque entonces ellos quieren que se haga ya. Y Warner dice, no, ya no, ahorita tenemos otros asuntos. Warner no es exclusiva a películas de DC. Ellos tienen otros proyectos, tienen otras franquicias, tienen otros planes, ellos tienen un cronograma en lo que va desde su periodo de vida. Dicen, necesitamos hacer esto. Que los fanáticos quieren tal, bueno, vamos a ver si en la agenda nos cabe poderles dar lo que el fanático quiere. Perfecto, se pudo. No se puede, lamento mucho que no se pueda.
problemas Incentivo, al final termina siendo una cuestión de Exacto. incentivo porque ¿cuánto te saldría lanzar este producto? Tanto. ¿Cuánto es el income que te podrías recibir en qué plazo? Tanto. No es rentable, directamente descártalo y vamos por otra cuestión. Es el Exacto. deber ser. Yo creo que al final del día, si tú realmente te consideras un fanático de algo, tú tienes que tener este factor humano de entender que tienes que dejar que el autor como tal exprese lo que realmente quiere expresar. Ahora, Claro. cuando yo te considero que sería viable apoyar a un fandom cuando al autor como tal no se le dé, no se le permita expresar lo que quiere expresar y sea por decisiones de terceros o de una empresa. En que, mira, si el autor dice, yo puedo seguir escribiendo 5 libros más de mi obra, pero los productores me están diciendo que solamente me van a dar presupuesto para 2 libros, y esto es con lo que voy a hacer la serie. Ahí es cuando yo te puedo decir que es válido que un fandom completo boicotee a toda una casa productora para incentivar que se haga la voluntad del autor, entendiendo que es lo que el creador del contenido quiere expresar. Y tú entendiendo que tú no puedes obligar a nadie tampoco, más allá de exigir quizás por lo que pudiera llegar a ser realmente justo para el producto que tú realmente te consideras fiel o adepto a somehow, si se utiliza esa frase. Claro. Quizás ese sea el caso más justo, o tratar de fidelizar el producto. En el caso, volviendo otra vez al caso de Sonic, a los estándares, a los valores que deberían quizás tener un poco. Yo creo que eso sí es un poco más justo, somehow. Porque, en el caso de Sonic era literal, era un insulto. Un insulto todo un producto, toda una saga. Claro. Pero bueno, ya eso queda muy a la opinión subjetiva de cada gente, de cada persona, perdón. Sí. Es que uno como al final del día, uno como fanático, uno tiene que estar consciente de cuál es su posición, o sea, cuál es su lugar en la jerarquía de una historia, por Claro. decirlo de esa manera. Porque tienes que entender que, exacto, tú estás en el lugar de consumidor y tú tienes todo tu derecho a exigir que se te dé lo que tú Un estás producto de esperando. calidad. Exacto, un producto de tu calidad. Pero la calidad, tú no pones la calidad en el producto. La calidad la tiene que dar el autor original. Y el autor Exacto. original te la da en base a lo que él está buscando. Es decir, que a fin de cuentas, para el autor, esa es la calidad que debe tener el producto y tú decides si esa calidad vale tu tiempo o vale la pena o no vale la pena. Si no vale la pena, exacto, se le insta al fanático a reconocer, no me gustó, y por supuesto tiene mucho material en otras obras donde puede conseguir la calidad que está, o donde puede buscar la calidad que necesita. Claro. Ya sí, ya eso es algo también otro punto quizás debatible por ese mismo aspecto. De que tú como consumidor tú puedes sentir de que este producto no te está dando la calidad que tú realmente quieres. Pero es comparable, pues. O sea, depende de la cantidad masiva de gente que consuma tu producto y puede determinar si tu producto vale realmente la pena o no, y exigirle a una empresa que te dé el producto que debería o merecerías como tal, pues. Ahora, si son 5 personas de 4 millones de personas las que están diciendo este producto debería ir a la basura, no sirve, reháganlo todo, es como que no va. Ahora, si tienes 3 de esas 4 millones de personas molesta, ok, mira, la gran mayoría, o sea, vamos a hablar en términos democráticos, creo que sí nos equivocamos nosotros y se debería realizar algo. ¿Por qué? Porque tienes un potencial número de 3 millones de personas que te van a dar el incentivo suficiente para generar rehacer un producto otra vez de cero. Exacto. O hacerlo de la manera que se puede requerir. Pero al final del día todo depende de cómo se valore una obra. Porque hay obras que pueden tener un valor distinto si es por algo del autor o directamente por una empresa y los incentivos. Es completamente por cuestión de incentivos. Si es algo de dinero o si es algo ya de realización personal y estructura de valor etéreo. Exactamente. Es un valor, eso es importante mencionar. Son subjetivos, siempre es un punto subjetivo que va atado tanto al feel del consumidor como al feel del autor. O sea, si es un contenido que es meramente consumible y desechable, tal cual una cajita feliz de McDonald's, o un producto ya de un valor más trascendental
que no es algo que se pueda medir directamente con dinero. Yo creo que ese es un punto también muy determinante. Pero bueno, ya la gente decide realmente cómo quiere accionar, pues. Sí. Bueno. Bueno, creo que ya hemos hablado lo suficiente, ya hemos desarrollado lo suficiente sobre los puntos Sí, esenciales sobre el tema de conversación Sí. sobre el fandom tóxico, de cómo diferenciarlo con el fandom exigente, que ese fandom exigente por la exigencia puede decepcionarse, pero canaliza ese descontento de maneras más legítimas o más moderadas o más aceptables que el fandom tóxico, que busca vías violentas, vías de chantaje, vías de acoso para satisfacerse, se le puede decir, satisfacerse, cumplir sus O también objetivos, imponer porque su piensan opinión, propio ego. exacto. piensan egoístamente, claro, piensa egoístamente, o piensan, se creen la obra, pues se creen, no, porque nosotros somos los fanáticos y nosotros representamos La lo obra que como transmite tal. la obra, sí. Y Claro. cuando sucede de que algo no les, o algo que pasa que no les gusta o que no esperaban, viene el típico traicionaste a los fans, nos traicionaste. Claro. El típico, en inglés, you betrayed the fans. Y uno dice, ¿qué? ¿Seguro? ¿Qué? Y uno queda así. Bueno, Claro. ya dicho lo que teníamos que decir, pasamos a la despedida. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y mucho más aportar sobre esta interesante charla, sobre este interesante tema. Muchas gracias, Ernesto, Unigodspawn. Siempre aquí a la orden y muchas gracias a ti por la invitación. Siempre se agradece. Sí. Buenas vibras. Y Víctor, también lo mismo. Muchas gracias, Griver. Igual, muchas gracias a ti por invitarme. Ya sabes, estamos siempre a la orden. De verdad que sí. Sí, sí. Los contactos y la información sobre mis invitados estarán en la descripción del video. Les habló Jesús, el Chubby Geek, y nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbete.